Muy buenos días a todos. Soy el doctor Carlos Arón Cupech. Tengo la especialidad en medicina de urgencias, alta especialidad en medicina de reanimación, maestría en administración de instituciones de salud y estoy certificado en temas que vamos a ver como son el BLS, ACLS, PALS y ATLS. La agenda del día para este tema es conocer la clasificación del síndrome coronario agudo, describir los tipos de infarto, describir las caras que conforman un electrocardiograma normal, conocer los cambios de isquemia, lesión y necrosis, ya hablando de un electrocardiograma anormal, conocer el algoritmo de toma de decisiones del paciente con infarto y mencionar el tratamiento óptimo para el mismo, ya que en las preguntas tipo ENARM, pues les van a poner un caso clínico donde ustedes van a tener que hacer un diagnóstico de qué síndrome coronario agudo tiene el paciente, así como detectar en el electrocardiograma quizá la elevación del ST y dar un tratamiento de acuerdo al caso. Dentro de los factores de riesgo, conocemos que es más común en hombres que en mujeres. Sin embargo, la mujer en edad perimenopáusica o posmenopáusica aumentan también el riesgo. Las dislipidemias en la enfermedad coronaria entre los 50 y 60 años son muy importantes también como factor de riesgo. Sin embargo, no es lo mismo un paciente que tenga una dislipidemia, por ejemplo, una hipertrigliceridemia que esté controlado, a un paciente que pues esté descontrolado. La hipertensión arterial siempre ha jugado un papel preponderante entre los factores de riesgo cardiovascular. La proliferación celular del músculo liso hace que haya una hiperplasia e hipertrofia de la capa media vascular de lo que es la arteria, y esto aunado a las cuestiones de los demás factores de riesgo y la placa de ateroma hace que aumente las posibilidades de nuestro paciente de tener un infarto. El tabaquismo tradicionalmente se ha conocido como el factor de riesgo más importante que puede ser modificable, ¿sí?, para la enfermedad coronaria, ya que este también va a depender de la cantidad de cigarrillos que consuma el paciente al día. Dentro de nuestro síndrome coronario agudo, vamos a clasificarlo en tres básicamente, como podemos ver en este algoritmo. El primero es el que todos conocemos, que es con elevación del ST, y lo vamos a conocer como infarto agudo al miocardio con elevación del ST. Cuando no hay elevación del ST, aquí podemos tener dos opciones, que es la angina inestable y el infarto agudo al miocardio sin elevación del ST, que es aquel paciente que va a tener un cuadro clínico típico de infarto aunado a la elevación de biomarcadores, pero el electrocardiograma no vamos a tener como tal una elevación del ST. Puede tener ondas T hiperagudas o ondas T invertidas, pero no vamos a tener una elevación del ST. Bien, es importante mencionar los tipos de dolor anginoso que podemos encontrar en nuestro paciente, porque recordemos que una de las causas más frecuentes de consultas en el área de urgencias es precisamente el dolor torácico, y la gente siempre se preocupa porque cree que es un infarto. Sin embargo, hay muchos tipos de dolor torácico que la mayoría no son de tipo anginosos, y nosotros tenemos que conocer cuáles son estos tipos de dolor tipo anginoso para que nosotros podamos captar a esos pacientes y podamos darles un tratamiento óptimo. Generalmente una angina estable va a ser un dolor retroesternal típico y variado al hombro. Puede ser que también se varíe a lo que viene siendo la mandíbula ipsilateral. La calidad es opresivo. Generalmente se va a desencadenar por el esfuerzo físico, pero en el caso de la angina, en caso de la angina estable, esta se va a aliviar con reposo o algún nitrato sublingual o algún venodilatador que le demos a nuestro paciente. Generalmente la duración no suele ser mayor de 10 minutos y la intensidad es de leve a moderada. Los síntomas asociados como el sudor, la diaforesis y las náuseas son raros. Este tipo de dolor de angina estable, muchos pacientes cursan toda su vida con este tipo de dolor. Entonces realizan algún esfuerzo, reposan y no pasa absolutamente nada. Es el más común de todos. La angina inestable, pues básicamente va a tener una localización muy similar, va a ser retroesternal y radiada. Sin embargo, aquí la calidad va a ser un poco más opresivo, pero no solo el esfuerzo
puede producir una angina inestable, por eso se llama inestable, porque también puede ocurrir en reposo. Los aliviadores acá puede o no calmarse con un nitrato sublingual y también puede o no calmarse con el reposo. A diferencia del estable, donde el reposo y la nitroglicerina suelen calmar los síntomas, aquí no. Puedes tener a un paciente con nitroglicerina sublingual, o puedes tener a un paciente que repose, pero la angina no se le va a quitar. Esa es una de las grandes diferencias. La otra diferencia es que la duración puede ser hasta 20 minutos o incluso más. En el caso de la angina estable, normalmente la duración es menor a 10 minutos. En la angina inestable no. Es hasta 20 minutos, pero puede tardar mucho más. Esto es otra de las grandes diferencias. Y la intensidad, otra de las diferencias también que nos refiere el paciente, va a ser de intensidad muy elevada. El paciente te va a decir que tiene un dolor 8, 9 de 10 y que este progresivamente va aumentando. Y a diferencia también de la angina estable, en la angina inestable vamos a tener diaforesis como un síntoma también clásico. Ahora, en cuanto al infarto agudo a miocardio, básicamente la localización va a ser exactamente la misma que la angina inestable. Sin embargo, aquí la calidad del dolor va a ser opresivo y angustioso. Eso quiere decir que el paciente siente, digamos que, una sensación que nunca había sentido en su vida y raramente es atribuible al esfuerzo. Generalmente estos pacientes están en reposo o generalmente por algún tipo de situación que no tiene nada que ver con el esfuerzo, inician con el dolor y este va incrementando su intensidad conforme pase el tiempo. Este dolor no se va a calmar necesariamente con algún nitrato venodilatador sublingual, sin embargo, puede reducir, más que calmar, puede reducir 1 o 2 puntitos el dolor en la escala analógica. La duración del infarto definitivamente es el punto más importante porque este puede durar más de 30 minutos y puede tardar hasta más de 24 horas en dado caso de que el paciente, vamos a suponer que tiene un dolor leve y va aumentando poco a poco, entonces este paciente puede tardar hasta 24 horas con el dolor sin que se dé una atención adecuada porque el dolor a lo mejor no era lo suficientemente intenso. Aquí hay que mencionar que el paciente va a buscar atención cuando pues prácticamente ya el dolor sea prácticamente, como dice acá, dolor de muerte inminente. Y aquí van a ser habituales lo que viene siendo el cortejo vegetativo, náuseas, vómitos, sudoración intensa, la diaforesis. Entonces, este paciente, los dos últimos que son angina inestable e infarto agudo al miocardio serían, digamos, que los más peligrosos y que pues en estos casos requieren una pronta atención médica. Bien, en las últimas actualizaciones tenemos que hay 5 tipos de infarto. Uno pensará, bueno, es que el típico, ¿no? Pues sí, es uno típico, pero asimismo también otra serie de situaciones provocan también los infartos. El tipo 1 es el clásico, es el que todos conocemos, que es por ruptura, ulceración, erosión o disección de alguna placa aterosclerótica presente. Es el clásico infarto del paciente obeso, hipertenso, con tabaquismo, que ya de por sí el vaso sanguíneo ya tiene una placa de ateroma. Si es hipertenso, como dijimos al principio, va a haber una remodelación de este vaso y va a hacer que esa placa pues sea susceptible de romperse o de ocluir completamente lo que es el vaso. Ese es el tipo 1, el aterosclerótico. Por el contrario, el tipo 2 va a haber un desbalance isquémico. ¿Qué es esto? Un desequilibrio entre la oferta y la demanda miocárdica de oxígeno. Quiere decir que este paciente va a cursar con un vasoespasmo. Vamos a suponer que es un paciente consumidor de drogas. Las drogas suelen dar en algún momento ciertos toxíndromes o ciertos síntomas y dentro de ellos va a haber un desequilibrio entre la oferta y demanda de oxígeno. Esto hace que el vaso sanguíneo se vaya constriñendo y eso a su vez pues va a hacer que el oxígeno irrigue menos lo que es el músculo cardíaco, dando un tipo de infarto 2. La muerte cardíaca con síntomas sugestivos de isquemia miocárdica es aquella en la que por alguna situación el paciente tuvo un dolor típico isquémico
y presenta una muerte posterior a esta sin realmente hacer un abordaje o un diagnóstico de ese paciente. Digamos que es aquel paciente que te dice, bueno, es que tengo dolor acá y todo, y a su familiar, y luego cuando llega a urgencias, pues prácticamente ya llegan maniobras de RCP. Es un paciente que tuvo un dolor típico isquémico, pero no se abordó o no se conoció lo que viene siendo el electro y las troponinas, etcétera, ¿no? Esa es la muerte súbita cardíaca. El tipo 4 está relacionado con las ICPs, la intervención coronaria percutánea, con niveles plasmáticos de troponina mayor a 5 veces arriba de la percentil 99. Eso es en relación a cuando te están interviniendo por este tipo de procedimiento. Ahora, el tipo B es por la trombosis del stent, una vez detectada por angiografía o autopsia, que por alguna razón, pues ese stent a lo mejor sí funcionó, pero por algún tipo de situación se trombosó y causa también el infarto. Y por último, el tipo 5 es el relacionado con cirugía de revascularización miocárdica, y esta se presenta con elevación de biomarcadores mayor a 10 veces del percentil 99. Aquí ya estamos hablando de cirugía a corazón abierto. Como les mencionaba, la etiología del infarto del miocardio, el 90% va a ser por trombosis coronaria, que es el tipo 1 que mencionamos. Este proceso fisiopatológico, pues evidentemente va a incrementar el riesgo a medida que más trombosis haya. La isquemia no relacionada a enfermedad aterosclerótica como el tipo 2 con el vasoespasmo y émbolos, que son pequeñas rupturas de la placa de ateroma, va a representar únicamente el 10% de este total de infartos. Bien, aquí tenemos un poco de lo que es la fisiopatología de la placa de placa aterosclerótica. Aquí podemos ver en la primera imagen que pues hay una placa pues no vulnerable. Todos desde que nacemos tenemos una predisposición a una placa de ateroma, y esta puede ser no vulnerable. ¿Qué quiere decir? Que está allá y no va a pasar absolutamente nada. Sin embargo, la placa aterosclerótica vulnerable, ya sea por cuestiones genéticas o por los factores de riesgo que ya mencionamos, puede causar una tensión lo suficientemente para que se rompa. Esa ruptura de la placa puede ser una ruptura mayor o puede ser una ruptura menor. Generalmente cuando una ruptura menor de la placa, pues va a ser un trombo que no es oclusivo y pues no va a pasar absolutamente nada, porque puede ser incluso hasta asintomático. Pero cuando hay una ruptura mayor de la placa, generalmente ese trombo va a ocluir completamente lo que viene siendo la luz del vaso sanguíneo. Es acá cuando empezamos a tener síntomas típicos de infarto al miocardio o muerte súbita cardíaca. A esto, a esta ruptura mayor de la placa con trombo oclusivo, hay que aumentar ciertas cuestiones como la coagulabilidad, la vasoconstricción y los factores de riesgo previamente comentados, que van a aumentar las posibilidades y van a aumentar las complicaciones de este tipo de síndrome coronario agudo. Bien, ¿cuáles son los síntomas clásicos de un paciente que llega con un